Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Para poder glorificar a Dios correctamente hemos de conocer a Dios. Y para conocer a Dios debemos acudir a la única fuente que nos habla de Él. Sus características, sus atributos que llamamos perfecciones, se describen en la Biblia, de modo que no tenemos que inventarnos cómo es Dios. Él mismo nos lo muestra y por eso trataremos de verlo a través de aquellos versículos que nos dan esa información. Recordamos que para facilitar el aprendizaje de estas perfecciones vamos a dividirlas en comunicables e incomunicables. Las comunicables son aquellas que pueden transferirse en parte a los seres humanos, es decir, que los seres humanos podemos experimentar en muy pequeñas dosis, como por ejemplo la bondad, la rectitud, el amor, mientras que las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como es la que vamos a ver hoy, que es la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios es la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesas. Dios no cambia ni su esencia, ni su carácter, ni sus propósitos, ni sus decisiones, ni sus promesas. Eso es algo que el ser humano no puede hacer. Por eso esta es una perfección incomunicable, porque el ser humano no es inmutable. Al contrario, el ser humano cambia continuamente, de decisión, de propósito, de carácter, en sus promesas. En cambio, Dios no. Dios no cambia en todas estas cosas. Y la Biblia nos lo afirma en varios pasajes que nos van mostrando que, por ejemplo, Él es eternamente el mismo. Buscamos en Salmo el 102, los versículos del 25 al 27, y podemos leer: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Él es el primero y el último, lo cual nos indica que desde siempre y por siempre Él no cambia. Podemos leer en Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. O Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otra realidad, conociendo la inmutabilidad de Dios, es que Él es el que es. Encontramos en la palabra, en Éxodo 3:14, cuando Dios le dice a Moisés, y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Se une aquí la inmutabilidad de Dios con la aseidad que veíamos el otro día. Dios es por sí mismo, es en sí mismo. Su existencia no depende de nadie y por tanto no cambia como consecuencia de nada ni de nadie. Él es incorruptible, el único que tiene inmortalidad y es siempre el mismo. Romanos 1:23 nos dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios es incorruptible, a diferencia del ser humano. En 1 Timoteo 1:17 leemos: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 1, los versículos del 11 al 12 dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Dios es eterno, por tanto no envejece, no cambia su aspecto. Es el único que es eterno desde siempre y hasta siempre. A diferencia del hombre, de los animales, de la naturaleza, Él no cambia.
Él no envejece. Y recordando que todo lo demás que no es Dios es creación de Dios y por tanto dependiente de Él y de su existencia. Su pensamiento, su propósito, su voluntad y sus decretos son inmutables. Y esto pues abarca varios aspectos, y es que Él cumple sus amenazas y sus promesas. En Números 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O en 1 Samuel 15:29 leemos: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es alguien que someta sus decisiones a la aprobación de los demás, no lo necesita. No tiene que mentir para encubrir sus actos. Sus decisiones no traen consecuencias desconocidas para Él, por lo que Él toma decisiones firmes conociendo de antemano las consecuencias de dichas decisiones. Por eso podemos descansar completamente en las promesas de Dios, porque no las cambia dependiendo de las situaciones, de las circunstancias. Las decisiones de Dios no se basan tampoco en mi forma de ser o de comportarme, afortunadamente para los imperfectos seres humanos. Pero igualmente sus promesas con respecto al juicio son creíbles, no cambian por la supuesta bondad que quiera aparentar un ser humano. Otro aspecto que implica esta inmutabilidad es que Dios no se arrepiente de sus dones ni de su llamamiento. En Romanos 11:29 leemos: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El don de la fe y el don del Espíritu Santo son regalos que Dios nos hace y que Dios no nos retira. No dependen de que los conservemos por nuestras propias habilidades. Aquellos que Dios ha elegido para salvación no se van a perder. Es una promesa de Dios. La salvación no se pierde, porque la salvación no es nuestra, es un regalo de Dios. Tendría que ser Dios el que nos la diera y el que nos la quitara, pero Él no cambia de idea según el día. Él nos prometió que nos salvaría. Dios no abandona a aquellos con quienes ha hecho un pacto unilateral. Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y hablaba Pablo aquí acerca de si Dios ha abandonado a ese pueblo elegido, a ese pueblo judío. Al contrario, él era pueblo judío y no fue abandonado por Dios. Pero sí sabemos que a través de Cristo es que todo el mundo puede alcanzar la salvación, pero solo a través de Cristo, sin acepción de raza, de lengua, pero a través de Cristo. Dios también glorifica a aquellos a quienes concede de antemano, a quienes conoce de antemano, perdón. En Romanos 8:29 al 30 leemos: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquellos que han sido salvados por Dios ya han sido glorificados por Dios. Una promesa que se sostiene en la inmutabilidad de Dios y que a los creyentes nos produce gozo y confianza. Sabemos también que Dios culmina aquello que comienza. Y leemos en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Su fidelidad nunca se reduce. Leemos en Lamentaciones 3:22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En definitiva, Dios nunca cambia. Esa es su inmutabilidad. Leemos en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué consecuencias podemos sacar de esta realidad de la inmutabilidad de Dios? Dios no es un Dios caprichoso que debamos contentar porque cada día opine de una forma diferente, porque sus decisiones no están sujetas a las circunstancias y no cambian. Podemos confiar en las promesas de Dios que encontramos en la Biblia. Debemos identificar claramente cuáles son esas promesas que se nos aplican a nosotros,
puesto que hubieron promesas hechas a determinadas personas o pueblos que se cumplieron en su momento. Dios prometió cubrir nuestras necesidades básicas, y lo leemos en Mateo, el capítulo 6. Cristo prometió descanso a los cargados, pero también sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, y que todo aquel que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador pasará la eternidad recibiendo el castigo eterno. Y esto tampoco varía. Si hemos sido rescatados por Dios, Él no nos dejará ni nos desamparará. Nos ha sellado con su Espíritu hasta que estemos en su presencia, cuando nos glorificará. En el versículo que leíamos anteriormente se utiliza el pretérito indefinido, glorificó, dando a entender que Él ya cumple su promesa. Dios nos prometió perfeccionar la buena obra que comenzó en nosotros. Él irá santificando nuestras vidas para gloria de su nombre, y en su presencia, cuando estemos en su presencia, Él nos hará perfectos. La inmutabilidad de Dios nos da tranquilidad, confianza en Dios. Me preguntarás, Javier, ¿y por qué la Biblia dice algunas veces que Dios se arrepintió? Si Él no cambia, ¿cómo puede arrepentirse? Hay dos consideraciones importantes que involucran los pasajes que dicen que Dios cambió de opinión. En primer lugar, podemos decir que las afirmaciones tales como el Señor se arrepintió porque había hecho al hombre en la tierra, por ejemplo, que podemos encontrar en Génesis 6:6, son ejemplos de antropopatismo o antropopatía, una palabra extraña, ¿verdad? El antropopatrismo es una forma de expresión en la que los sentimientos o procesos de pensamiento de la humanidad finita se atribuyen al Dios infinito. Es una manera de ayudarnos a entender la obra de Dios desde una perspectiva humana. En Génesis 6:6 específicamente, entendemos el dolor de Dios por el pecado del hombre. De hecho, en el original, la palabra arrepintió tiene el significado de se dolió. Dios se dolió. Dios obviamente no revirtió su decisión de crear al hombre. El hecho de que estemos vivos hoy en día es una prueba de que Dios no cambió la opinión sobre la creación. Y Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, lo que no resta para que el comportamiento que estaba teniendo la humanidad causara dolor a Dios, que era la situación que expresa este versículo. Entendamos también que el dolor de Dios tampoco es exactamente igual que el dolor que sentimos los humanos, es más que un sentimiento. Aparte de este antropopatismo, debemos hacer también una distinción entre las declaraciones condicionales de Dios y las determinaciones incondicionales de Dios. En otras palabras, cuando Dios dijo, por ejemplo, destruiré a Nínive en 40 días, en el libro de Jonás, estaba hablando condicionalmente teniendo en cuenta la respuesta de los asirios. Y sabemos esto porque los asirios se arrepintieron y Dios, de hecho, no emitió el juicio de destruirlo. Dios no cambió de opinión, más bien su mensaje a Nínive fue una advertencia destinada a provocar ese arrepentimiento que se produjo. Y esa advertencia pues tuvo éxito, como sabemos. La conclusión es que Dios es completamente consistente. En su santidad Dios iba a juzgar a Nínive. Sin embargo, Nínive se arrepintió y cambió sus caminos. Y como resultado, Dios en su santidad tuvo misericordia de Nínive y los perdonó. Este cambio de parecer es totalmente consistente con su carácter. Su santidad no tembló ni un milímetro. Él no perdonó a pecadores. Él vio el arrepentimiento de las personas. De hecho, Él mandó a Jonás para que predicase en Nínive y esta gente de Nínive se arrepintiese. De hecho, hizo todo lo posible para que Jonás llegase a Nínive y les predicase de Dios. Dios decidió perdonar a los justos y condenar a los injustos. Y eso es algo inamovible. Por eso, solamente aquellos que han sido revestidos de la justicia de Cristo serán considerados justos delante de Dios, porque la justicia de Cristo nos es imputada, no porque seamos justos. Sabemos que no hay justo ni aun uno, que todos los injustos son condenados, que el ser humano es injusto, porque solo justo es Dios. Pero la muerte de Cristo imputa a aquellos que han sido rescatados por Cristo su justicia delante de Dios. Somos considerados justos
delante de Dios y somos rescatados, somos salvados de esa condenación eterna que esperaba a toda la humanidad. La inmutabilidad de Dios nos habla de un Dios confiable. La inmutabilidad de Dios nos habla de un Dios en el cual podemos confiar. Nos habla de un Dios justo, de un Dios fiel, de un Dios misericordioso también, de un Dios que no puede ser influenciado por nada ni por nadie. Un Dios que decide a pesar de lo que soy. Un Dios que descargó la salvación de los hombres sobre su Hijo Jesús. Una salvación también inmutable, que no depende de las habilidades humanas. Descansemos en un Dios que es inmutable y todas sus perfecciones que estamos viendo son inmutables también. Son perfecciones que no cambian, por eso las llamamos perfecciones. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, agradecidos estamos por poder conocer de tus atributos, de tus perfecciones, Señor, para poder conocerte mejor, para poder alabarte y glorificar tu nombre. Señor, descansamos en el conocimiento de saber que tú eres inmutable, Señor, que no cambias. Es complicado de entender para nosotros que estamos sometidos a nuestros sentimientos, a nuestras impresiones, a lo que nos rodea, Señor, y cambiamos según las circunstancias, según las opiniones, según las personas. Se nos hace difícil entender que haya alguien que no varíe en ningún momento, que desde el principio y hasta el fin, desde siempre y hasta siempre, es siempre igual. Pero a pesar de no comprenderlo en su totalidad, Señor, descansamos en la confianza de que tú no cambias, de que tus promesas no cambian, de que tú eres fiel, porque no cambias, Señor. Porque a pesar de lo que podamos ser nosotros, tú nos has dado la promesa de que nos rescatarás del sufrimiento eterno a través de tu Hijo Jesús, y confiamos en tu promesa, porque también vemos a través de tu palabra que no cambia, Señor. Hemos visto las promesas cumplidas y nos manifiestas así también que tú no cambias de parecer, Señor. No eres un ser humano y también descansamos en eso, Señor, en que tú no vas a variar las promesas que nos has hecho, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Conocías este atributo de Dios? ¿Sirve este conocimiento para tu vida cristiana? Reflexiona sobre él y comprueba lo que supone para tu vida la inmutabilidad de Dios. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros para recibir más información a través de la página de Facebook, cuyo enlace compartimos abajo en la descripción. Les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere. Seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios de la Biblia, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Bendiciones en Cristo.